Bienvenidos a Más allá del barril, el podcast donde exploramos las historias detrás de los líderes de la industria energética que hablan español. Hoy tenemos el honor de contar con Carlos Pascual, un experto en geopolítica energética con una extensa carrera en la diplomacia y la consultoría estratégica. Carlos, voy a compartir un poco de su trayectoria. Carlos se destaca como un diplomático estadounidense de origen cubano-mexicano que fue embajador de Estados Unidos en México y en Ucrania. Es vicepresidente senior, jefe de geopolítica y asuntos internacionales en SAP Global Commodities Insights. Carlos Pascual lidera la integración de la geopolítica, la energía, el cambio climático y los mercados para S&P Global Commodities Insights. Trabaja con clientes a nivel global en los desafíos y oportunidades geopolíticas que impulsan la seguridad energética, la sostenibilidad y la asequibilidad. Carlos también lidera los negocios de S&P Global Commodities Insights en América Latina. Como mencioné anteriormente, fue embajador de Estados Unidos en México y Ucrania y se desempeñó como asistente especial del presidente de Estados Unidos para Rusia, Ucrania y Euroasia en el Consejo de Seguridad Nacional. Como ex enviado energético de Estados Unidos y coordinador de asuntos energéticos internacionales en el Departamento de Estado, Carlos estableció y dirigió la Oficina de Recursos Energéticos y fue asesor principal del secretario de Estado en temas energéticos. Previamente, creó el cargo de coordinador para la reconstrucción y estabilización en el Departamento de Estado, estableciendo la primera capacidad de respuesta civil ante conflictos. Carlos también es miembro distinguido del Atlantic Council, posee una licencia de artes de la Universidad de Stanford y una maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto para nosotros que nos estés acompañando en este episodio de Más allá del barril. Y queremos comenzar preguntándote, tomando en cuenta la carrera en la que te has desarrollado a nivel diplomático y a nivel gubernamental. Queríamos saber desde tu plano personal, desde tu propia historia personal, ¿cómo decidiste que esta era la carrera en la que querías desempeñarte a lo largo de tu vida, ¿no? Y en este caso particular, una carrera en lo que corresponde al sector energético, donde puedes definir el curso de un país, de muchos países, o quizás hasta del mundo entero. Entonces, ¿cómo conecta tu vida personal con esta misión que tiene esta carrera en la cual te desempeñas hoy día? Sue y Marianne, primero, gracias por hacer este podcast, por facilitar este tipo de comunicación sobre el tipo de desafío y visión y aspiración que todos tenemos sobre la vida profesional y cómo se conecta con nuestra vida personal también. Yo fui migrante de Cuba y tuve que agradecer que algo que hicieron mis papás fue invertir en la educación. Me dieron esa oportunidad y eso abrió mi vida, mi carrera. Y yo realmente no empecé en la área de energética, empecé en desarrollo económico. En parte porque con la oportunidad que yo tuve para crecerme en Estados Unidos, educarme, sentí que quería darle oportunidades a otros y ayudar a otros. Y entonces trabajé por 13 años en temas de desarrollo económico, particularmente en África y lo que fueron los países de la Unión Soviética. Y ahí fue donde me conecté en los países de la Unión Soviética con el tema de energía. Porque lo que uno podía empezar a ver es el que tenía y controlaba la energía era el jugador número uno en la política del país, la geopolítica de la región, y se tiene que decir también la corrupción y el dinero de quien ganaba dinero en maneras que no eran los más legítimos también, pero tenía una influencia enorme. Y de ahí me fascinó, lo encontré absolutamente tan increíble porque era un tema geopolítico, comercial
técnico al mismo tiempo y poder integrar todo eso en una manera que pueda hacer una diferencia importante en la vida política y económica, pues ha sido una gran oportunidad. Claro, qué interesante, ¿no? Ese background y cómo hizo que eso conectara para los primeros pasos como profesional. Y Carlos, ¿hubo algún momento clave o experiencia personal que le hizo darse cuenta que su vocación estaba enfocada en la diplomacia, en la parte geopolítica, en la parte de energía? ¿Sabes qué? Fue un poquito irónico, pero estaba en la Universidad de Stanford, estaba ayudando a otros estudiantes, tenía una posición como presidente de este grupo que ayudaba a estudiantes a encontrar lugares para trabajar. Y estaba dentro el edificio del Departamento de Estado y vi un cartel ahí que decía United States Agency for International Development. Y dije, pues eso es lo que quiero hacer. Y empezó así, honestamente. Y en ese sentido, una casualidad para usted encontrarse en ese punto, ¿sabía antes o se había familiarizado con una posición gubernamental antes de ver ese aviso? ¿O fue algo que surgió de momento y le sirvió de inspiración y de motor para saber que su camino se iba a conducir hacia allí? Mira, yo siempre tuve la convicción que quería trabajar en el sector público. Me encanta, me gusta la política pública. Am, Quería trabajar en el desarrollo económico. No sabía exactamente qué quería hacer, en dónde lo quería hacer y por qué. Pero ese momento me tocó en una manera que vi que lo que era yo, un migrante viniendo a Estados Unidos, alguien quien quería regresarle algo a Estados Unidos, pero ayudar a Estados Unidos a ayudar a otros. Y entonces esa conexión se hizo muy fácil. Lo que viene después se impredecible. Estuve en África por 9 años, cosas que nunca hubiera pensado. Estuve en Sudáfrica al punto de los primeros programas para ayudar organizaciones dentro del país a acabar con el apartheid. Estuve en Mozambique cuando estaban en un proceso de desarrollo económico y querer moverse de un país socialista a un país que fuese democrático y capitalista, y tuve oportunidad de trabajar en eso. Y eso realmente am, me ayudó como am, creer y confirmar el punto de vista que cuando tenemos la voluntad y la capacidad, que sí podemos hacer la diferencia en la vida de otros y hacer una contribución. Lástimamente, la agencia USAID ahora no existe bajo la administración de Trump, pero es una de las cosas que vamos a tener que seguir luchando para el futuro, como encontramos nuevas alternativas. Carlos, y después de haber liderado en contextos diferentes, desde embajadas hasta el mundo corporativo, ¿cómo ha sido el manejo de estrategias? Y en especial, ¿qué habilidades usted considera que los jóvenes debiéramos adquirir para, bueno, tener este fundamento a nivel de posiciones más estratégicas en el mundo corporativo? Muy buena pregunta. Y creo que para mí empieza con algo que estuve mencionando anteriormente, particularmente en el área de energía. Primero tienes que entender la calidad del recurso. Si no lo entiendes, es imposible inventar algo si no tienes la capacidad para producirlo y generarlo, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ser experto en cada parte de esto, pero lo tienes que tomar en cuenta. La calidad del recurso, la capacidad técnica y cuál tecnología, las implicaciones comerciales que puedan tener, el marco regulatorio o legal que pueda afectar lo que estás haciendo,
porque aquí puede cambiar todo y puede cambiar toda la perspectiva comercial y económica también. Y se tiene que entender la perspectiva geopolítica también, particularmente con el petróleo, porque es un mercado global. Todos los países se afectan uno al otro. Y entonces uno tiene que entender cuando tienes todas estas piezas, ¿puedo yo crear una historia creíble sobre la inversión? Porque, en fin, estamos hablando de algo físico, ¿no? Que tiene que acontecer. Y alguien tiene que invertir para que acontezca y que funcione. Y si yo no tengo la capacidad de mostrar cómo esa inversión va a funcionar, quién lo va a hacer, cómo se va a financiar, entonces todo lo otro es teoría. Y crear esa capacidad de juntar todas esas piezas, saber en dónde tú estás en esa cadena de valor. Y si no cubres todo, tienes la responsabilidad para asegurar que tú conozcas las personas en las otras partes para poder juntarlo y llegar a una recomendación y una conclusión que esto pueda funcionar. Y en ese sentido, integrando los stakeholders, en el caso en el que usted se ha desenvuelto a nivel gubernamental, a nivel de políticas de Estado, esa dualidad sector público y privado, ¿qué aprendizajes ha acumulado a lo largo de todas las negociaciones en las que ha estado que nos pueda servir a nosotros en el día a día en negociaciones quizás de menor escala, pero también importantes para la industria en particular? Yo creo que con la energía siempre es importante empezar con la industria y el mercado real, ¿ok? Porque, en fin, uno tiene que entender los parámetros de qué puede ser viable. Entonces, la importancia del sector público, tener un diálogo constante con el sector privado, entender cuáles son las metas, los objetivos que tienen y por qué lo están siguiendo. Y esa parte es fundamental para poder influir el desarrollo de la política. Entonces, mismo que sea algo sobre la producción o con cambio climático, podemos tener buenísimas ideas. Obviamente tenemos que estudiar. Con el cambio climático sabemos mucho de la importancia de mantener la temperatura del planeta que no aumente más que 1.5 grados durante este siglo. Hay muchas metas que se han creado alrededor de eso. Pero si uno no tiene el entendimiento de lo que es fiable, con cuáles compañías, con cuáles tecnología, entonces tienes una meta, pero no tienes una estrategia. La meta no es una estrategia. Y eso es algo que el sector público constantemente tiene que entender, que no solamente puedes venir y decir, ¿sabes qué? Me encantaría si esto fuese posible. Mismo con el cambio climático o con la producción de gas natural o con la producción de petróleo o con la generación de energía renovable. Tenemos que ponerlo en ese contexto de viabilidad y esa viabilidad siempre tenemos que entender que tiene que tocar en ese mundo complejo de todos los factores que estábamos platicando anteriormente. Claro. No, estaba tomando inclusive notas, ¿no? Porque lo complejo de la varianza entre el sector público y privado, señor Carlos. Y en esta variedad y diversidad de posiciones que usted ha experimentado, ¿cómo ha sido el equilibrio a lo largo de su trayectoria con el propósito personal que tiene usted como Carlos Pascual y las diferentes posiciones que ha tenido que ejercer en diferentes países, ¿no? Am, una, una de las cosas que uno tiene que pensar si quiere trabajar en el sector público es que por ese periodo en tu vida vas a ganar menos dinero. Y no todos quieren aceptarlo, pero es una realidad. Y lo estás haciendo porque tienes un compromiso de poder tener un impacto mucho más amplio
sobre los temas que estás tratando de cambiar o apoyar para cambiar, que uno pueda necesariamente ser necesario directamente en el sector privado. Entonces, les menciono un par de cosas. Cuando fui el enviado especial para energía abajo del secretario de Estado de Estados Unidos, una de las cosas que nos tocó fueron las sanciones contra Irán sobre el petróleo. Y esas sanciones que se negociaron con muchos países y requirieron aquí también un diálogo constante con el sector privado, porque el propósito aquí era reducir la cantidad de petróleo que Irán pudiera exportar. Y el propósito de reducirlo era la preocupación sobre el desarrollo de la parte de Irán de una arma nuclear. Y entonces aquí uno tenía que juntar las políticas y el conocimiento de cómo pensaba China, cómo pensaba Rusia, cómo pensaba Europa, cómo pensaban los otros importadores de ese petróleo. Tenía que entender cuáles eran las alternativas. Tenía que pensar uno de la política de una arma nuclear y por qué podrías crear una coalición. Y tendrías que entender los límites de esa política. Y en fin, juntando esas piezas, pudimos llegar en el 2016 a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que estuvo limitando el crecimiento del programa nuclear de Irán, pero fue abandonado por la administración de Trump durante su primera presidencia. Okay. Pero tuvo un impacto sobre algo global. Igualmente, el tipo de actividad que tuvimos con Europa para coordinar mecanismos para abastecer el mercado de Ucrania con gas natural cuando fue cortado por la parte de Rusia en el 2014. Algo que cambió el futuro de ese país, por lo menos entre varios años, y ahora obviamente tenemos otra realidad muy triste de lo que está pasando con la guerra. Pero lo que sí le puede dar a uno en el sector público es la capacidad de trabajar sobre temas que puedan tener un impacto muy amplio y sentir que uno pueda afectar la dirección y el curso de la política. Puede ser de una región, de una ciudad, de un país, algunas veces puede ser global, pero yo creo que cuando uno piensa de la importancia de propósito en los trabajos que tenemos, es algo que puede ser muy impactoso y muy, ¿cuál es la palabra para rewarding? Ah, El reconocimiento, ¿no? El be back, lo que nos va a dar de ese regalo, ese presente que nos va a dar. Vino todas las palabras en portugués y en español a mi cabeza. sí, La eso que te recompensa, sientes La dentro de ti, recompensa. que recompensa. esto valió mi pena en mi vida poder haber Sí, hecho, ¿no? sí, y fíjese que menciona todas las variables que se deben tomar en cuenta para que las decisiones sean adecuadas. En este caso, sobre todo porque usted, obviamente, su experiencia profesional lo lleva a entenderlo y su proceso lógico de pensamiento integra con facilidad lo que es el tema del recurso energético como tal, lo que corresponde a la consideración del desarrollo social, del desarrollo económico, incluso entender cómo o cuáles serían las acciones para hablar de estabilidad a nivel geopolítico. ¿Qué nos sugiere usted, sobre todo para entender, por lo menos en el nivel más básico, estos temas, para poder tomar quizás incluso la posibilidad de anticiparse al futuro, que es lo que se trata de hacer entre las actividades de su labor día a día? Leer y cuestionar son dos cosas fundamentales y básicas que tenemos que estar haciendo. A veces siento que
Me encantaría que pase un día que no esté aprendiendo tanto y me dé chance para integrar todo lo que está pasando, especialmente con el mundo como lo tenemos ahora. Pero la realidad es que este mundo ahora está cambiando en una manera muy compleja, muy rápido en muchas áreas. La parte geopolítica, cada día nos podemos levantar y mirar un mundo totalmente diferente y tenemos que entender cuáles son esos factores y no necesariamente ser el experto, pero tenemos que tratar de entender cuáles son los factores que que puedan afectar a mi compañía, que puedan afectar si un proyecto puede ser viable o no, o pueda cambiar el mercado en una manera tan profunda que lo que estábamos pensando anteriormente ahora no es viable. Mira, el día de hoy, ¿quién iba a decir que íbamos a tener un precio de petróleo en donde el precio de Brent ahora cuando estamos hablando está alrededor de 65 dólares por barril? No, con la locura que estamos viendo en el mundo, hubiera alguna gente dicho, ¿por qué no está más caro? Y en parte lo que estamos viendo es, bueno, la demanda de China, lo que ha cambiado ese país, pero cuando lo empezar a entender, parte de lo que ha hecho China es la tomar decisiones por la preocupación sobre la dependencia de importaciones de petróleo y de gas a su país. Entonces, para ellos, la seguridad nacional fue invertir en energía renovable y con eso combinarlo con el vehículo eléctrico para reducir la dependencia en las importaciones. Y mira lo que está pasando ahora de un lado, en donde más que 50% de los vehículos nuevos que se venden en China el día de hoy son vehículos eléctricos. Una medida de seguridad nacional, pero afectando la demanda. Al mismo tiempo de eso, ¿qué pasa cuando vienen los aranceles de la parte de Estados Unidos? Hasta si se reduzcan los aranceles después de las pausas que hemos visto, probablemente vamos a ver un aumento a como 10% en los aranceles de la parte de Estados Unidos. Anteriormente eran alrededor de 3%, triplicándolo. ¿Qué impacto tiene eso? Dos cosas. Uno es el costo y dos, la incertidumbre que está afectando la inversión. La inversión afecta el crecimiento económico. El crecimiento económico afecta la demanda para el petróleo. Y entonces, encima de eso, baja demanda de China, baja demanda de Estados Unidos y de otros países en desarrollo. Y pones encima de eso la decisión de OPEP que han tomado para aumentar la producción, aumentando la producción, por varias distintas razones, pero lo que hemos visto durante los últimos meses, puedes ver aquí una gráfica que ves el precio haciendo esto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué puede cambiar? Cuando los inventarios lleguen a un cierto nivel, vamos a ver un cambio en la política o no. ¿Cuáles países son claves? ¿Quién tienes que estar mirando que esté hablando un país con otro país? ¿Cuáles son los productores más claves que van a afectar estas decisiones para el futuro? Si uno fuese a hacer una inversión ahora nueva en el desarrollo de petróleo, si no estás mirando todos esos factores y cómo pueden cambiar dentro de un año, dos o tres o cinco, pues estás haciendo un error enorme, porque estás entrando a la incertidumbre sin haber analizado las probabilidades de cómo puede afectar la inversión que tú le vas a recomendar a tu compañía, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo, entender los factores, leer sobre lo que está pasando, cuestionar y preguntar, porque no hay una persona que tiene todas las respuestas. Y lo que uno tiene que aceptar es, yo no lo sé todo, pero voy a hablar con toda la gente que yo pueda encontrar que sepa una parte de este cuadrito que se tiene que armar y tratar de crear un cuadro de entendimiento que sea
robusto, no solamente para el día de hoy, pero para un periodo de tiempo cuando estoy tratando de justificar una inversión que va a ser una inversión para 20 o 30 años. Excelente. Entender, cuestionar y preguntar. Y vaciado en estos 3 puntos importantísimos, ¿cuál cree usted que es el papel de los profesionales de la energía en la construcción de este futuro para el mundo? ¿Y qué mensaje le gustaría dejar a quienes hoy están iniciando o reinventándose el camino en el sector energético? Porque muchos comienzan desde el campo, otros comienzan desde una perspectiva más de consultoría, otros como usted, señor Carlos, que comenzó desde la parte de embajador y tuvo una atracción a la parte más de energía, geopolítica, y ahora está como consultor en S&P para los mercados de la parte energética, ¿no? Creo que una parte fundamental que es un privilegio para todos nosotros que estamos trabajando en este sector es que la energía es fundamental para el futuro de nuestro progreso. Fundamental para el crecimiento económico, tiene un impacto para la sustentabilidad y se ha hecho fundamentalmente una parte clave hasta para la inteligencia artificial. Piénsalo de lo que estamos escuchando, que la inteligencia artificial nos va a cambiar el mundo, pero si no hay suficiente energía eléctrica para abastecer esos mercados, esto no va a poder avanzar. Pero que posiblemente el desarrollo del futuro va a cambiar en trayectoria y dirección con todo lo que estamos aprendiendo y podemos aprender con inteligencia artificial. En todas estas áreas, lo básico económico, lo que uno pueda, la viabilidad de empresas, de pequeñas y medias empresas, de despachos grandes, de compañías grandes, de países que están en desarrollo tratando de darle mejor vida a los ciudadanos de su país. Combinando eso en una manera que se pueda hacer en una manera más limpia, más efectiva, más barata, y con toda la información de inteligencia que nos deje acelerar ese proceso de aprendizaje que es tan fundamental y tenemos que tratar de avanzar y mover lo más rápido posible, porque en realidad estamos aquí en una carrera que por lo menos yo no niego el cambio climático. Acepto que es algo que está ahí alrededor de nosotros, afectándonos constantemente. Y si no nos movemos para poder tomar acciones y decisiones en una manera rápida, efectiva, costo efectivo, que nos ayude económicamente y para sostenerlos, entonces fallamos como, no solamente como compañías y países, pero como una humanidad. Y esto está todo centralizado alrededor del tema de energía. Carlos, todo lo que comenta, sobre todo en relación a el futuro que está muy enfocado con el tema de la inteligencia artificial y la conexión que tiene la industria energética con el desarrollo de esta revolución digital que tenemos en en un amplio aspecto a nivel global y además, como dice usted, vertiginosamente está ocurriendo. Entonces, yo quisiera, y esto para que nos podamos despedir con un cierre suyo, ¿cómo cree usted que debemos prepararnos para poder responder a la velocidad de los cambios que se están presentando hoy día? ¿Cree que es posible estar preparado de algún modo? ¿Cree que debemos estar buscando nuevas habilidades? ¿Cómo lo maneja usted? Lo decía previamente, pues a veces es necesario sentir que un día no estudié, pero todos los días tenemos que estar entendiendo y estudiando lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo lo puede usted mirar en base a su larga experiencia
y tener alguna herramienta útil para nosotros descifrar, si se quiere, un poco el futuro energético. Yo creo que tenemos que abrazar la tecnología. Y lo digo en el sentido que eh, yo no soy un ingeniero, no soy un especialista en tecnología, pero siento que si yo no entiendo qué puede hacer la tecnología y para dónde puede ir, entonces yo no tengo el conocimiento para poder ayudar y aconsejar y no tengo la capacidad dentro de mi compañía trabajar con mis colegas y ayudar a crear opciones y alternativas para el futuro que tomen ventaja de el aprendizaje que estamos desarrollando en una manera constante en este mundo. Y a veces la tecnología puede espantar, no se conoce, no la sé utilizar, no sabemos cómo aplicarla. O en el uso comercial, hay veces que algunos van a decir, no lo quiero considerar porque va a competir con otra tecnología más vieja que tenemos. Y, en fin, tenemos que reconocer que la tecnología es así, es un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio es parte del progreso y el propósito de que tenemos de no quedarnos en el mismo lugar, pero sentir que sí se puede avanzar, que nosotros podemos ser parte de ese proceso y lo más que tenemos de esas fronteras tecnológicas, cómo se puede llegar ahí, cómo podemos facilitarlo, cómo lo podemos incorporar en los diálogos dentro de nuestras compañías y con gobiernos. Aquí yo creo que estamos haciendo un servicio muy importante para la humanidad. Claro que sí. Además que con este mensaje, de verdad que para nosotras, en agradecimiento con usted, que nos acompaña desde Washington en una agenda que no tiene mucho espacio para compartir su conocimiento a muchísima más gente que esperamos se conecte con nosotros en este episodio y a los cuales vamos a invitar a que se unan a nuestra comunidad en YouTube, que estamos como Flipping the Barrel, en LinkedIn y en Spotify y en Apple Podcast como Más Allá del Barril. A ellos los invitamos, si les gustó este episodio, lo compartan, únanse con nosotros en Más Allá del Barril, donde exploramos las historias que van más allá de los retos, más allá de los límites, más allá del barril. Muchísimas gracias, Carlos, por su presencia y por todo el conocimiento que nos compartió el día de hoy. Saudi Marian, un gusto y buena suerte con todo, buena suerte para todos que estén escuchando y gracias por el servicio que dan con Más Allá del Barril. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Carlos.